Donald Trump, el presidente de Estados Unidos del año 2025 o 2024 al 2028, ¿tiene razón o no? ¿Es héroe o villano? Vamos a reflexionar lo siguiente. Primeramente, Donald Trump, nacido en Estados Unidos, es el actual presidente de Estados Unidos, de Norteamérica. Él es empresario, y un empresario muy exitoso. Bueno, heredó las empresas de su familia, de su padre, pero él las continuó y tiene mucho dinero. Tiene la Torre Trump, un edificio muy grande de él, y una empresa inmobiliaria y otras cosas que no viene al caso. Este es un hombre empresario, pero ingresa a la política y en el 2020 se convierte en presidente de Estados Unidos por primera vez, borrando totalmente a todos los otros candidatos de su partido republicano y compitiendo contra Hillary Clinton, esposa del expresidente Bill Clinton, y gana Donald Trump. Una competencia muy pareja, muy cerrada. Se convierte en presidente Donald Trump de Estados Unidos y él ve la vida como norteamericano. Él quiere beneficiar y hacer más poderoso a su país, pues algo entendible. Esperar que un presidente no quiera mejorar a su país y quiera mejorar a otros ciudadanos, otras partes del mundo, pues no tiene sentido, ¿verdad? Y él propone hacer un muro para detener la migración exagerada que llega a Estados Unidos. Muchos mexicanos. Y pues es su lema de campaña con el que gana para impedir tanta migración hacia Estados Unidos. Pero es un hombre muy brusco, muy altanero, se puede decir. Dice las cosas como él las ve. En parte dice la verdad. A Estados Unidos llegan muchos ciudadanos de México y Centroamérica. Pues generalmente lo peor de México, lo que tiene menos preparación y estudios, es lo que se iba a Estados Unidos. Muchos campesinos de Michoacán, Guanajuato, que no tiene nada de malo ser pobres e ignorantes, o sea, sin necesidad. Pero, pues sí, no es lo mejor de los ciudadanos de México. Total que critica mucho a los latinoamericanos y a los migrantes de otros países y se gana cierta antipatía de los latinos. Y el Partido Demócrata de Estados Unidos pues apoya mucho a los latinos, y el Partido Republicano de Donald Trump no. Bueno, avanza Estados Unidos con Donald Trump, mejora mucho la economía en Estados Unidos. Y Donald Trump
pues no está en contra de las dictaduras comunistas y de los fanatismos islámicos, que es bueno que esté en contra de eso. Y aliado de Israel, porque Israel es un país completamente agobiado por tanto fanatismo de países musulmanes que lo rodean. Y cambia la capital de Israel a Jerusalén, ya no a Tel Aviv. Bueno, logra muchas cosas Donald Trump, entre ellos detener en parte la migración, pero es estricto, porque la migración en Estados Unidos no la han podido controlar ningún presidente, la controlan y luego se les vuelve a descontrolar. Total que vienen las siguientes elecciones donde Joe Biden le gana a Donald Trump la presidencia. Porque hay una situación en Estados Unidos que empiezan a votar antes de que terminen las campañas. Y Joe Biden aprovecha mucho eso de los votantes, los que votaron antes de que terminen las campañas, porque la fuerza de Donald Trump vino cuando acabaron las campañas, cuando ellos supieron cuáles eran sus metas. Esa situación hizo que Donald Trump perdiera por poco porcentaje de votación. Y que algunos simpatizantes de Donald Trump hicieran relajos. Estados Unidos es un país tan democrático que esos relajos postelectorales que hay en todos los países, en Estados Unidos casi no los hay. Y si los hay, juzgan fuertemente al partido, al presidente que los promueva. Total que empieza a gobernar Joe Biden y fue un presidente pues que no hizo nada, dejó que volviera a haber mucha migración a Estados Unidos, que hubiera mucho tráfico de drogas a Estados Unidos, que le ganaran económicamente a otros países a Estados Unidos. O sea, fue un tipo muy tibio, nada más era protegerse él. Bueno, vienen las siguientes elecciones. Y en el 2024 compite otra vez Donald Trump contra Joe Biden. Pero ya Joe Biden pues, fue un tipo muy tibio, muy poco defensor de su país, y a la gente no le gustó. Entonces además de que es un hombre ya más grande, lo cambian como candidata, ponen a Kamala Harris en lugar de Joe Biden. Y finalmente gana Donald Trump, le gana a Kamala Harris. Porque el lema de Donald Trump es hacer a Estados Unidos otra vez grande, o sea, más poderoso. Y una de las metas para que Estados Unidos vuelva a ser grande, según Donald Trump, es sacar a tanto migrante que parece ser ya un país que empieza a perder mucha raza blanca por raza morena o raza negra o raza de otros países. Y pues Joe Biden enaltece de alguna forma esa grandeza económica, liberal y pues hasta racial de Estados Unidos. Cuando llega al poder, a la presidencia, de inmediato vuelve a poner una lucha intensa, pero más radical, contra los migrantes. Y logra realmente cerrar la frontera para que ya no lleguen las migraciones a Estados Unidos. Y además
impide, bueno, la migración y saca a muchos migrantes ilegales, o sea, que no estaban legalmente allá. Y también algo que no le gusta es que hay mucho tráfico de la droga fentanilo que se produce en México. Y México, dominado por las bandas del crimen y la delincuencia organizada, los cárteles de la delincuencia, llevaban mucha droga a Estados Unidos, que sí estaba perjudicando a la población de Estados Unidos. Donald Trump argumenta que como 300,000 ciudadanos morían por la droga que México les lleva para allá, no solo a México, no solamente México, sino también Venezuela y otros países. Y que además México ya estaba apoyando mucho a la otra potencia económica que es China. Y en la competencia mundial económica, aunque sigue siendo más poderoso Estados Unidos, ya le preocupa a China, que está creciendo mucho económicamente, y sobre todo porque está llevando comercio a todo el mundo y se lo están permitiendo, y eso no le gusta al país de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, Donald Trump quiere, como quien dice, ganarle la competencia económica, ideológica y cultural a otros países, seguir siendo el país más poderoso en todos los ámbitos y evitar la migración ilegal y evitar el tráfico de drogas a Estados Unidos. Y empieza para volver a tener cierto poderío económico, a todos los países les empieza a poner aranceles. ¿Qué quiere decir? Impuestos para los productos que importan de otros países a Estados Unidos. Porque a los productos estadounidenses, cuando llegan a otros países, no les ponen casi aranceles o no les ponen. En cambio, esos países, cuando envían productos cuando envía Estados Unidos productos a esos países, sí le ponen aranceles a Estados Unidos. Pero esos países enviando los productos a Estados Unidos no les cobraba aranceles, entonces se les hacía injusto. Y por eso Donald Trump dice que estaban abusando de Estados Unidos. Entonces la mentalidad de Donald Trump es, pues sí es dominante, pero para defender a su país. Como dije, pues es lo que se espera, que un gobernante defienda a su país, no a otros, y sobre todo no a otros que están contra su país. Entonces empieza a ponerle muchos aranceles a muchos países, entre ellos a México, pero México se salva porque México, con el gobierno del PRI, había puesto el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el Telecán, pero que después se le cambió al nombre del TEMEC. Y eso protegió a México de aranceles que le pusiera Estados Unidos, porque a los productos que están en el Tratado de Libre Comercio, pues no les iba a poner aranceles. Eso no fue un logro de Claudia Sheinbaum, fue un logro del PRI, de Salinas de Gortari, de Cedillo, que pusieron y activaron el TEMEC o el Telecán, el Telecán. Después, Donald Trump exige varias cosas. Primero, que el Golfo de México ya no se llame Golfo de México, sino Golfo de América. ¿Tiene razón o no tiene razón? Pues no tendría razón, que porque es el nombre que tiene desde hace 400 años. Pero eso para Estados Unidos no es importante.
Para Estados Unidos lo importante está en que el golfo llamado Golfo de México es un golfo que comparten 3 países, o sea, el territorio y las aguas territoriales de 3 países, de México, de Estados Unidos de América y de Cuba, con un promedio de 47% de aguas territoriales de Estados Unidos en ese golfo, 47% más o menos de aguas en ese golfo, y ahí tenemos 94, un 6, entre 5 y 8% que le corresponde a Cuba. Entonces son 3 países que están en un continente que se llama América. Y por lo tanto, ponerle Golfo de América, pues no es tan equivocado, porque realmente es un golfo que comparten 3 países de América. No está diciendo se va a llamar Golfo de Estados Unidos de América. Le propone el nombre de Golfo de América, porque sí, lo comparten 3 países de América: Estados Unidos, México y Cuba. Entonces no es... Ya Google y Apple, y creo que Apple, ya ponen, no sé el otro, ya ponen en Estados Unidos el nombre de Golfo de América en Google. Otra cosa que dice Trump, que el canal de Panamá debe ser de Estados Unidos. Y uno dice, ¿por qué se quiere apropiar del Golfo, del canal de Panamá? Y voy a comentar cuál es un poco la historia. Hace muchos años Panamá pertenecía a Colombia, y una rebelión de la zona de Panamá, antes Colombia, se rebela contra Colombia y es apoyada por Estados Unidos. Eso permite que en 1903, o sea, hace más de 100 años, nazca el país de Colombia, apoyado por Estados Unidos. Bueno, eso no, van a decir, ¿eso qué? Lo que pasa está en que en el año 1904, Estados Unidos construye en Panamá el Canal de Panamá, que tarda 10 años, de 1904 a 1914. Y ese canal era un canal, pues, de propiedad norteamericana, pero por estar en Panamá, también de propiedad panameña. Y había un acuerdo de que era de los dos, era administrado por tanto por Panamá como por Estados Unidos. Total que así funcionó muchos años, hasta que no sé en qué año Estados Unidos, el presidente de ese tiempo, no sé quién era, le entrega el canal de Panamá, por decirlo así, a Panamá. ¿Y qué hacía Panamá? Pues permitía mucho, explotaba el canal, pero apoyaba mucho a China y a países que son enemigos o competidores económicos contra Estados Unidos. Y por eso Donald Trump dice, ese canal lo construyó Estados Unidos. Y ese canal, aunque se lo haya dado completamente un presidente de Estados Unidos a Panamá, pues no deja de ser un canal construido por Estados Unidos. Y por lo tanto queremos que el canal que lo construyó Estados Unidos vuelva a ser de Estados Unidos, dentro del país de Panamá, y administrado por ambos países. No es una idea tan injusta, no es injusta ni es descabellada, es una cosa pues que tiene razón Estados Unidos. Un tercer punto,
Otra cosa que dice Trump es que quiere la isla de Groenlandia que sea para Estados Unidos. Pero lo que él hace Estados Unidos es quererle comprar esa isla al país de Dinamarca. Comprar, no quitar. Primeramente así lo plantea. Y es que Estados Unidos se ha hecho grande en tamaño comprando. Compró Alaska, se lo compró a Rusia. Compró la península de la Florida de Estados Unidos a España. Le compró el estado o el territorio que se llamaba Luisiana a Francia, comprándoselos. Le compró a Rusia, Alaska, le compró a Francia, Luisiana, y le compró a España su península de Florida. Y bueno, si compra, pues no, y se la venden, pues no hay ningún problema, pues no es ni una invasión, ni nada, pero ¿qué pasa? Hay que analizar qué es Groenlandia. Ustedes saben que Groenlandia es esa isla la más grande del mundo, que es como del tamaño como Argentina, más o menos. Pero es una isla que está en el norte, obviamente, entre Canadá e Islandia y Europa. Es una isla, pues por estar en el mero polo norte, pues es una isla que es casi puro hielo. Es un clima pues de hielo invernal. Y ahí no puede vivir mucha gente, nada más viven en la parte baja, la punta de la península, que es como una V, donde ahí vive, pero es poca población, no llegan ni al 1.000.000 de habitantes. Y esa isla se dice que pertenece a Dinamarca, y voy a explicar cómo está. Hace como 400, 500 años, Noruega, los vikingos, llegan a Groenlandia, que estaba despoblada. Había unas tribus, unos pueblos étnicos de ahí, los Inuit o llamados esquimales, y otros, eran muy pocos. Y de Noruega llega un conquistador o colonizador que se llamaba Eric el Rojo. Ese llega a Groenlandia, llega con gente, habitan ahí un poco, y quiere que vayan más personas de Noruega, vikingos, a colonizar Groenlandia. Pero pues es una isla pues casi de puro hielo, poco habitable, pero en ciertas temporadas, hubo una temporada en la que hubo menos heladas y hubieron más partes verdes, más pastos. Y Eric el Rojo, para motivar a los noruegos a que fueran a vivir para allá, dijo que era una isla verde, y le puso Groenlandia, quiere decir tierra verde, que obviamente nada más fue un poco tiempo, porque pues es una tierra blanca de puro hielo, pero esa parte que habitan los de Groenlandia, pues sí tiene partes verdes. Pero después de un tiempo regresó otra helada fuerte y los noruegos se fueron de ahí, desaparecieron, regresaron a Noruega y siguieron viviendo ahí los Inuit o esquimales. Tiempo después, por el año 1000X, un ciudadano de Dinamarca, un danés, llega ahí con varios barcos y se hace una población pequeña que empiezan a habitar Groenlandia en la ciudad de Nanuq, se llama Nanuq, por aquí lo apunté. Bueno, ahí en su capital.
y pasa el tiempo y esa población pequeñita pues crece un poquito, pero sigue siendo población pequeña de origen danés. Pues los de Dinamarca no se van a vivir para allá porque es un clima pues congelante, ¿no? Y en 1700 y tantos lo declaran una colonia de Dinamarca. Los de Groenlandia pasan a ser parte del país de Dinamarca. Pero ya en el año 1000, según esto, aquí lo apunté también, ¿lo apunté o no? En 1904, en 1970 y tantos, los de Groenlandia se dicen que no son no son de la República de Dinamarca, son una colonia protegida por Dinamarca que les envía ciertos apoyos económicos. Entonces es un gobierno autónomo, pero con ciertos lazos con Dinamarca. Después, en la Segunda Guerra Mundial, las tropas nazis de Hitler ponen bases militares en Groenlandia. Y Estados Unidos, al ver que hace eso Alemania, también pone bases militares estadounidenses en Dinamarca, en Groenlandia, pero muchas más. Derrotan a Alemania, se van las bases militares de Alemania y quedan las bases militares de Estados Unidos. Bases militares y cierta infraestructura que beneficia a los de Groenlandia, y tiene varias bases militares de Estados Unidos en Groenlandia, creo que más de 10, y ofrece ciertos beneficios a Groenlandia. También Dinamarca beneficia a la población de Groenlandia porque les manda algunos apoyos económicos o subsidios. Pero en el año 2009, Groenlandia vuelve a declararse como más independiente, ya no como parte de Dinamarca, sino que quieren ser el país de Groenlandia o los groenlandeses, ya no ni de Dinamarca ni de Estados Unidos. Y se lo acepta la ONU o no sé quién, y Dinamarca pues le cede esa autonomía gubernativa a la isla de Groenlandia, aunque de alguna forma siguen considerándose de Dinamarca. Y ahora Donald Trump dice, pues no hay un documento totalmente legal que diga que Groenlandia es de Dinamarca. Sí hay un documento, pero no que diga exactamente que pertenece a Dinamarca. Y que Estados Unidos ahí tiene bases militares y que ha apoyado a los de Groenlandia. Y dice que quiere comprarle a Dinamarca esa isla. O hacerse de Groenlandia porque ahí tiene bases militares y han apoyado ya más a los groenlandeses inclusive que de Dinamarca. Y están en eso, de que Estados Unidos, Donald Trump quiere a Groenlandia como un estado más de Estados Unidos. No, dicen que no se la venden y en parte estaría Trump cometiendo una arbitrariedad, entre comillas, porque esa población de Groenlandia, si la compran, pues ya es una compra y no hay para Estados Unidos. Y de alguna forma el apoyo que Estados Unidos le daría a los habitantes de Groenlandia sería mucho mejor, porque es un país, el país más rico del mundo, Estados Unidos, no así Dinamarca. Eso es sobre el tema. El otro tema, Estados Unidos y Donald Trump, sobre todo, no ha permitido
al terrorismo islámico ni la agresión del islamismo a Estados Unidos, como lo fue en las Torres Gemelas de Nueva York con Al Qaeda, ni a musulmanes que llegan a Estados Unidos a vivir en Estados Unidos y que no adoptan la vida no estadounidense, sino que quieren seguir viviendo como musulmanes, yendo contra la libertad humana, porque así son los musulmanes. Y por eso, aunque Estados Unidos respeta que haya musulmanes en Estados Unidos y los deje ser musulmanes, pero sin que vienen los derechos de libertad de religión, libertad de política y todo. Pero se da cuenta que los musulmanes son muy radicales, que quieren poner el Islam en todo el mundo. Entonces Donald Trump ya no quiere a terroristas musulmanes en Estados Unidos. Y también Estados Unidos no quiere dictaduras comunistas, al menos que tengan relación con Estados Unidos. Y Venezuela se convirtió en una dictadura comunista con Hugo Chávez, y el dictador Maduro, continuación de Hugo Chávez, llevaron a la desgracia total al pueblo venezolano, pero les llevaban droga, y además es una dictadura comunista. Entonces Estados Unidos no permite que le lleve Venezuela droga a Estados Unidos, no permite que sea una dictadura, porque perdió Maduro. En la que ganó fue este señor Gutiérrez y Corina Machado, a la que ya le dieron el Premio Nobel de la Paz. Entonces Maduro no ganó estas últimas elecciones. Fue un robo descarado, porque la oposición, con Corina Machado y este señor Gutiérrez Domínguez, no recuerdo, presentan las actas y la demostración de que ganó la oposición, que perdió Maduro. Y Maduro, que es completamente, él se dice anti-yanqui, enemigo de Estados Unidos, corrió a empresas petroleras norteamericanas de Venezuela, las expropió, como quien dice, pero son empresas de Estados Unidos. No nada más se las puede quitar un país a empresas que están en su país, que son extranjeras. Hay leyes internacionales. Bueno, total que Donald Trump libera. Venezuela ya estaba en la desgracia total y su pueblo ya estaba totalmente en contra y sufriendo mucho con la dictadura comunista de Maduro. Donald Trump derroca y apresa a Maduro por el tráfico de drogas que llevaba a Estados Unidos, y porque no acepta una dictadura comunista destructora de una nación. Y Estados Unidos ahora también quiere ir contra los cárteles de la delincuencia en México y de la droga, y contra esta narcodictadura comunista que tiene el Obradorato y Claudia Sheinbaum, que también perjudican a Estados Unidos, y que no le conviene a Estados Unidos tener un tratado de libre comercio con un país, una narcodictadura comunista como México. Entonces Donald Trump, como le han perjudicado mucho las bandas del crimen organizado que llevan la droga y el fentanilo a Estados Unidos, cosa que el observador, como un mentiroso asqueroso que es, sin escrúpulos, dijo que no se producía fentanilo en México. Y sí, ya Claudia Sheinbaum dijo que sí se produce y que están tratando de quitar esos laboratorios. Entonces Donald Trump quiere apresar a todos los de los cárteles de la delincuencia que llevan la droga, de los cuales ya dijo claramente y se sabe que son aliados del gobierno de Morena. Morena es un narcopartido, es un narcoestado, un narcogobierno que está destruyendo a México y imponiendo una dictadura comunista. Y si Estados Unidos con Donald Trump viene y libera a México de Morena, del Obradorato, les estaríamos yo muy agradecido. No apruebo
que Estados Unidos se apropie de México, porque no se va a apropiar de México, pero sí que quite a esta dictadura comunista de Morena, que está destrozando a México brutalmente. Y no somos vendepatrias, somos salvadores de la libertad, los que queremos que quiten a Morena del poder, de la dictadura obradorista. Hay muchas cosas más, pero ahorita comento eso porque ya no da tiempo. Muchas gracias.